Muchas gracias. Bien, procedemos a la formulación de la pregunta del Grupo Podemos relativa a la liquidación definitiva del 2014 y 2015. Tiene la palabra la señora Lizárraga. Gracias, señor presidente. Señora consejera, los ingresos derivados de reintegros de operaciones corrientes se relacionan fundamentalmente con las subvenciones. Es decir, se trata de cantidades que la Hacienda debe recuperar por haber sido indebidamente cobradas por terceros. Los informes de la Cámara de Cuentas insisten reiteradamente en la necesidad de depurar las previsiones de ingresos de manera que los que figuren registrados sean verdaderamente derechos a favor de la hacienda pública en Andalucía. ¿Cuáles son las razones que justifican las diferencias entre la recaudación neta y los derechos pendientes de cobro en dicho concepto para las liquidaciones definitivas de reintegros por operaciones corrientes en los ejercicios de 2014 y 2015? Gracias. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Pues la respuesta a la pregunta obedece, señoría, como no puede ser de otra manera, a la dinámica habitual de ejecución del presupuesto de cualquier administración. Como su señoría conoce, tanto el texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública como la Ley General Presupuestaria definen el estado de ingresos como estimaciones de los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio. El importe de los denominados reintegros por operaciones corrientes estimados por cada una de las sesiones presupuestarias y son reflejados en cada aplicación económica según se refieran a ejercicio cerrado o al ejercicio corriente. Y tal como establecen las correspondientes órdenes o instrucciones anuales de elaboración del presupuesto, son las diferentes sesiones presupuestarias las que realizan, en base a la experiencia, sus previsiones de ingreso por reintegro, que son justificadas en base a la gestión de los procedimientos de concesión y de reintegro de ayuda de pagos indebidos. Una vez elaborado el presupuesto, insisto con esas estimaciones, para pasar de la previsión al derecho reconocido hay que hacer un acto administrativo que en el caso de los reintegros, tal como establece el Reglamento General, es competencia del órgano que dictó el acto originario que ha devenido incorrecto, indebido o que no ha sido justificado por el beneficiario. Quiero trasladarle, por tanto, señoría, que comienza aquí un procedimiento largo, que es tedioso, cuya conclusión se refleja en la cifra que se anota de recaudación, que en la mayoría de las ocasiones se demora o se introduce con un importante desfase entre el momento del reconocimiento del derecho y su cobro efectivo. Por eso creo que no se le escapa a su señoría que una vez dictada la resolución de reintegro se inicia un procedimiento que dota todas las garantías para que el deudor no se halle en situación de indefensión. Este procedimiento, que comienza habitualmente por la interposición de un recurso por parte del interesado ante el órgano que dicta la resolución, puede concluir, que es lo más frecuente, tiempo después ante los tribunales judiciales y, por tanto, finalmente son estos autos los que dan lugar a esta cuestión. El dictado de la resolución y consecuente el reconocimiento del derecho no garantiza el cobro. Es más, son pocas las ocasiones en las que el sujeto obligado al reintegro formaliza el pago en el periodo voluntario que la ley establece para ello. Dado, señoría, que los reintegros constituyen ingresos de derecho público, la Administración cuenta con prerrogativa para hacer efectivo el pago en periodo ejecutivo y ahí ya corresponde a la agencia tributaria la recaudación en periodo ejecutivo siguiendo el Reglamento General. Como su señoría puede deducir, lo habitual es que los expedientes de reintegro requieran poner en marcha actuaciones para hacer efectivos los pagos con una duración muy variable. Por tanto, nos encontramos ante procedimientos absolutamente garantistas cara a los deudores, en los que muchas veces la lentitud del funcionamiento de esos procedimientos hacen que desde el momento en que se reconoce la obligación de cobro hasta que efectivamente se produce la recaudación pasan tiempos muy prolongados, también lo consideramos así para la hacienda pública, pero que son los que marca la ley y sobre los que no podemos actuar más que intentando apremiar y con diligencia para que se puedan efectuar los derechos que tiene la hacienda pública. Muchas gracias, señora consejera. Para repreguntar, señora Lizárraga. Gracias, señora consejera, por su contestación puramente administrativa. Permítame que le muestre nuestro enfoque con los datos que tenemos. En 2015, 1 de cada 3 derechos reconocidos a favor de la Hacienda son anulados. Es decir, de 412 millones de euros se cancelan o devuelven 135 millones. Nos quedan 276 millones como derechos reconocidos netos. Bueno, pues de eso hay 1 de cada 3 que se recaudan y 2 de cada 3 que quedan como derechos pendientes de cobro. Es decir, que en 2015 se reconocen derechos por 412 millones y se recaudan
103 millones de euros, el 25%. El resto, 309 millones, queda repartido y puede que perdido entre 136 millones como anulación o derecho pendiente de cobro, 173. Esos datos son a noviembre de 2015. Y en 2014, cerrada la cuenta, se reconocen 287 millones y al final solo se recaudan 55, 2 de cada 10 euros. Y el resto, 233 millones, son anulados o pendientes de cobro. En este sentido, los informes de la Cámara de Cuentas, como les he expuesto antes, insisten reiteradamente en la necesidad de depurar las previsiones de ingresos porque existen unos saldos a favor de la Junta de Andalucía muy por encima de lo que después se materializa en las tesorerías de la Junta y que va más allá de esas garantías de las que ha comentado usted. Con esas cifras le transmito nuestras preocupaciones. ¿Por qué se aleja tanto lo reconocido y lo recaudado en los reintegros ejercicio tras ejercicio? ¿Qué criterio contable se utiliza para provisionar los créditos en los estados de ingresos del presupuesto? Queremos conocer las causas por las que la Junta de Andalucía, ejercicio cerrado de 2014, solo recauda 2 euros de cada 10 de cantidades indebidamente cobradas por terceros y que se tendrían que haber devuelto por los motivos que figuran en el artículo 125 de la Ley de Hacienda Pública. Y nos gustaría conocer también qué medidas está adoptando la Junta de Andalucía para garantizar una recaudación más eficaz y efectiva de esos reintegros. Otro tema grave es que va a haber beneficiarios de esas subvenciones cuya exigencia por vía de apremio ha prescrito o va a prescribir en breve. Y se cercenan así los servicios públicos por la vía de los ingresos, precarizándolos, externalizándolos cada vez más. Y eso, la verdad, que agota. Señora consejera, el escaso margen de ejecución pone bajo sombra de sospecha la concesión de subvenciones, que es lo que hay detrás de los reintegros. Nos tememos que lo que subyace a este problema es que va a ser imposible recaudar algunos reintegros por cantidades no justificadas, actividades y obligaciones incumplidas y el resto de los supuestos citados en el artículo 125 de la Ley de Hacienda o en el 19 de la Ley General de Subvenciones. Y lo peor es que en muchos casos ha prescrito el derecho de exigir las devoluciones. ¿Y sabe por qué? Porque hubo empresas fundadas ad hoc para cazar subvenciones. Y hoy hay una parte, y eso es una realidad, que no existe o está en concurso de acreedores y con suerte la Junta tendrá un derecho de crédito sobre una masa concursal que se ha esfumado tras un largo proceso judicial. Así que se recuperará nada o casi nada. ¿Quién pierde en este caso? Andalucía, porque es dinero no recaudado que no puede destinarse a cubrir gastos para satisfacer necesidades básicas. ¿Quién gana? De nuevo la banca, porque habrá que endeudarse más, como siempre. Explique, por favor, cómo pretenden resolver esta situación. Gracias, señora consejera. Muchas gracias, señora Lizarraga. Señora consejera. Sí, gracias, presidente. Creo que en mi primera intervención le he intentado trasladar, claro, técnicamente, porque esto son cuestiones técnicas, cuáles son las cuestiones que están detrás de la dificultad del cobro, pero usted, señora Lizarraga, da un salto en su segunda parte de su intervención y empieza a hablar de subvenciones que prescriben y empieza a hablar de responsabilidades de empresas que se crean ad hoc. Mire, yo sí le quiero hacer una afirmación que quiero que quede constancia clara en el diario de sesiones. La primera interesada en recuperar cualquier dinero que pueda haber sido defraudado a la Hacienda Pública es el Gobierno de la Junta de Andalucía y la propia Hacienda Pública. Le digo esto porque en los casos de fraude la Junta de Andalucía está personada como parte de acusación particular y está personada en todos y cada uno de esos casos porque quiere recuperar esos derechos. Por tanto, nosotros, en todo caso, si hay empresas que se dedican a hacer lo que usted afirma que hacen esas empresas, aquí en este caso es la Hacienda, la primera, que está interesada en que se recupere ese dinero, como no puede ser de otra manera. Mire, yo creo que los datos ponen de manifiesto que esto no es un problema de mala previsión o de dejadez en la gestión presupuestaria. Creo que, además, en los últimos ejercicios la Administración ha hecho un importante esfuerzo por agilizar el procedimiento de reintegro y finalizarlo con el cobro. De hecho, la cuantía de los derechos reconocidos netos se situaba en torno a 90 millones en los años 2014 y, sin embargo, en 2014 y en el 15 va a superar los 250 millones de euros. Es decir, que hemos avanzado de forma considerable sobre esos derechos reconocidos. Hemos pasado, señora Lizárraga, de lograr una recaudación neta media que rondaba los 50 millones antes del año 2014 a duplicarla en el año 2015. ¿Es suficiente? No. ¿Hay que seguir trabajando? Sí. Y hay que darle prioridad, por supuesto, insisto, siendo nosotros los primeros interesados. Pero de ahí
a que se hagan afirmaciones insinuando cuestiones relativas a que las subvenciones se conceden de una forma determinada, me parece que va a un abismo y insisto en que soy la primera interesada en que esos derechos reconocidos terminen como recaudación neta. Pero tendrá usted también que entender que tenemos que respetar el Estado de Derecho. Y aunque a mí me parezca tedioso y me parezca excesivamente prolongado los tiempos que transcurren y los instrumentos que tienen esas entidades para poder paralizar la vía del apremio o la vía del embargo, aunque a mí me parecen extraordinariamente largos, pero como no puede ser de otra manera, hasta que la ley sea esa, tenemos que respetar la acción de la justicia. Muchas gracias, señora consejera. Bien.